Eh, bueno, ya había, digamos, ya se habían introducido algunos de los temas que vamos a trabajar hoy cuando se hablaba de Heidegger. De hecho, pues, como lo enuncia ya el título, las reglas para el parque humano, una respuesta a la carta sobre el humanismo de Heidegger, hay un diálogo directo entre el texto que leímos para hace 15 días y el texto de hoy. Luego, yo voy a volver sobre algunos de los motivos que se fueron trabajando, se fueron introduciendo en la lectura de Heidegger y a partir de allí, pues llamar la atención fundamentalmente sobre tres tesis que voy a ir enunciando a lo largo digamos, de mi exposición. En primer lugar, quiero llamar la atención sobre la tesis inicial del texto, que reza que el humanismo es una telecomunicación a través de la escritura que busca fundamentar una amistad. Digamos, así es como yo, digamos, casi que es una paráfrasis, así sintetizo esa tesis inicial. Y antes de entrar, digamos, como de lleno en la argumentación, yo quisiera llamar la atención sobre dos términos: telecomunicación y amistad. Cuando uno lee otros textos de Sloterdijk, es claro que él ve en esta referencia a una comunicación a distancia ya, digamos, una referencia fundamental a la técnica como digamos, un medium que le permite o que posibilita la transformación de lo humano. Y entonces lo que quiero decir es, ya con esta aparentemente simple tesis que da inicio al texto, hay una fuerte carga conceptual en lo que está diciendo Sloterdijk, cuando hace alusión a la telecomunicación y cuando hace alusión a la amistad, que nos introduce también como en otro horizonte que yo, digamos, él no lo explicita allí, pero por lo que se ve hacia el final en la lectura de Platón, tiene que ver con el problema del amor, del deseo, de la filía y de la reproducción. Y incluso yo lo leería muy en términos de lo que ya se plantea en el banquete sobre lo que significa, digamos, el amor, o como se entiende allí el amor, cuando Sócrates plantea que es una forma de, digamos, la belleza es aquello que permite la reproducción, y se entiende el amor incluso en términos de una posibilidad de reproducción en el tiempo a partir de las ideas. Entonces, esos elementos ya están presentes en esa tesis inicial. Y yo voy a volver sobre ello. Simplemente quería llamar la atención, digamos, para empezar. En otras palabras, entonces aquí comienzo. Si el humanismo es entendido como una telecomunicación a través de la escritura, este es entendido como una cierta tradición intelectual muy limitada por lo demás, y eso es lo que va a sugerir allí también Sloterdijk, en sus alcances históricos y añadiría yo geográficos. Por eso lo que mencionábamos antes aquí está, cuando se habla del humanismo, una referencia a los cánones literarios como cánones conformadores de la identidad nacional, la identidad de las naciones. Entonces hay también un elemento político allí importante. Se trata de una conclusión aparentemente obvia, es decir, uno podría decir, ciertamente el humanismo pues es una tradición intelectual, o nos refiere, digamos, al horizonte de unas ciertas obras, de unos ciertos hitos en la literatura, pero se suele pasar por alto, y se suele pasar por alto fundamentalmente que tiene unos alcances históricos y geográficos muy limitados. Y yo creo que eso es lo que estaba a la base de la pregunta que le hizo Jean Buffret a Heidegger cuando le pregunté cómo dar de nuevo un sentido a la palabra humanismo, que asume sin más como que habría que todavía darle un sentido, o tratar de darle un sentido a esa palabra. Y por lo demás también se asume en general, yo creo que incluso hoy en día, pues en muy diversas prácticas discursivas, se asume que es sin más un valor, o que hay que ser humanista, o que el humanismo es algo como bueno en general, que es inocuo, al menos inocuo, ¿no? Como que hay de malo pues en leer los grandes clásicos de la cultura humanista o cosas por el estilo. Y lo interesante, uno de los puntos más interesantes que yo veo en este texto es que efectivamente, digamos, es muy provocador respecto de esa intuición del sentido común, de el humanismo es como bueno, o algo como un valor incuestionable, en cierto sentido. Pues que uno tenga claro que tiene unos límites geográficos e históricos muy específicos el humanismo, significa que este no determina sin más toda forma de existencia humana, ni siquiera una eventual manifestación de algo así como el desarrollo de la humanidad en su modalidad más excelsa, más elevada.
De hecho, y quizás eso es una sugerencia implícita cuando se habla en últimas, de lo que se trata el humanismo es una secta de amigos, un círculo de amigos. Se trata de un cierto proyecto, o un proyecto más bien elitista, de formación, de educación y quizás sea mejor ponerlo en términos todavía más provocativos, de domesticación del humano. Entonces, por un lado, es una tradición, como tradición tiene unos límites muy específicos, pero por otro lado es también un proyecto de formación, de domesticación del humano que parece privilegiar unas ciertas lógicas de dominación y de poder. Así, añadiría yo entonces, los humanistas son una especie de círculo de amigos con un proyecto pedagógico común, el cual a grandes rasgos refleja las tendencias más arraigadas de la metafísica. Y yo creo que eso es una discusión que está de fondo en ese texto y que lo mantiene, digamos, en un diálogo muy estrecho con lo que está haciendo Heidegger, y se trata de subvertir o de cuestionar ciertas tendencias muy arraigadas en la metafísica, como cuáles, como una ontología dualista que distingue radicalmente entre sujeto y objeto, una lógica de dominación que se basa en una comprensión eminentemente instrumental de las cosas y una cierta aspiración a la universalidad, una aspiración acrítica a la universalidad. Todos estos elementos que son, digamos, elementos que Heidegger va, digamos, a denunciar recurrentemente en lo que significa esa época de la metafísica, que es pues, también un tema muy complejo en el que no vamos a entrar de lleno, pero que ciertamente está presente acá. Él los va a retomar y les va a dar una lectura, yo creo, novedosa, digamos, que va más allá de lo que plantea Heidegger. En este sentido, dando continuidad en parte a la tarea iniciada por Heidegger de una deconstrucción del humanismo, la conferencia que nos ocupa opera un giro respecto del concepto de humanismo que revela al menos una implicación profundamente problemática, a saber, que el humanismo es un proyecto de modelación del ser humano que refleja una intención de domesticación, particularmente en el sentido de buscar que el hombre se sienta en el mundo como en casa, y que supone en principio una estratificación vertical entre criadores o criador y rebaño. Sloterdijk muestra así que en el horizonte de la tradición humanista es posible distinguir de entrada una segregación de lo humano con base en la alfabetización, segregación tan radical que incluso permitiría vislumbrar, aunque sea de manera muy indirecta, la posibilidad de una distinción de naturaleza. Él lo plantea en cierto punto, no ahonda en ello, pero casi que uno podría decir, aquí está en juego como una separación tan radical que casi que uno podría hablar de dos tipos de humanidad, ¿no? La alfabetizada y la que no, la que está, digamos, a la vanguardia y la que está rezagada respecto de esos alcances del hombre alfabético. Este planteamiento deriva en la que es, a mi entender, la segunda tesis fundamental del texto, a saber, la reflexión sobre el humanismo nos enfrenta inexorablemente a la alternativa según la cual el hombre o bien debe ser educado por el hombre o bien debe ser educado por una instancia superior. En cierto sentido, como veremos a lo largo de la discusión, esta es una falsa alternativa, pues si asumimos que el hombre debe ser educado por el hombre, entonces ya estamos asumiendo que al interior de lo que es la humanidad misma debe darse una separación que permita, digamos, distinguir entre un hombre superior, el educador, y uno inferior, el educando, alternativa que Sloterdijk vincula directamente a la reflexión platónica, pues tanto a la del político como la república que menciona hacia el final del texto. Por lo demás, incluso cuando se acude a una instancia superior al hombre, como por ejemplo cuando Heidegger habla del ser, o cuando se habla en la tradición humanista y metafísica de Dios, se mantiene una escisión vertical que ubica al hombre sobre el hombre en la figura del representante de dicha instancia, y es lo que él llama o lo que él resalta como particular de la crítica de Nietzsche, y es que muestra que esta, digamos, en la figura del sacerdote, del sabio, del profesor, se esconde también, digamos, una forma de esta lógica de dominio y de esta lógica de relaciones amo-esclavo. En ese sentido es una falsa alternativa, porque cuando no es sencillamente el hombre el que se atribuye a sí mismo el poder o el lugar de ser el que está a cargo de dominar a los otros hombres, cuando se considera como un mero representante de una instancia superior, allí también está operando la misma lógica. Y es uno de los puntos que va a señalar Sloterdijk como
el límite en la lectura que hace Heidegger de esa crítica al humanismo. Lo que él diría, digamos, o yendo un poco más allá de lo que plantea en este texto, es: usted se queda en una posición metafísica en tanto que todavía mantiene una cierta lógica de dominación. Y él va a apuntarle en esas reflexiones finales sobre la manipulación técnica del hombre, él va a apuntarle en últimas a pensar una relación con esa técnica que vaya más allá de esa lógica de dominación. Y entonces, en ese sentido, ir más allá de esa tradición humanista metafísica. A la luz de estos planteamientos, cabe replantear la tesis de Sloterdijk sobre el humanismo en términos de que postula un modelo de educación del hombre en el que el hombre es objeto para el hombre. El humanismo lo que hace es eso, objetualizar, en últimas, al hombre. Al respecto, la respuesta de Sloterdijk y lo que podríamos también considerar como su propuesta central frente a la problemática que surge de esta reflexión se marca en la lectura de tres filósofos, básicamente Heidegger, Nietzsche y Platón, aunque ciertamente esta es pues mi apuesta, digamos, o mi clave de lectura. La figura más decisiva es la primera, y pues en lo que sigo voy a tratar de explicar por qué. Si bien el ensayo de Sloterdijk toma distancia de Heidegger y es con frecuencia irónico respecto de sus planteamientos, en este texto se sugiere que a pesar de lo crítico de su lenguaje, el pensador alemán barruntó una salida a la disyuntiva que emerge del humanismo respecto del destino de la educación del hombre. Esa disyuntiva de o lo dedica a un hombre o se remite a una instancia ulterior. Y la palabra clave en este caso, o el concepto clave, es el de claro, del cual ya habíamos hablado pero muy poco en la sesión pasada. Pues la idea es aquí ahondar en este concepto. De acuerdo con la lectura de Sloterdijk, la génesis antropotécnica de claro permitiría pensar una liberación o apertura de lo humano. La técnica, y en este caso Sloterdijk tiene en mente particularmente la técnica incipiente que se encuentra, por ejemplo, en el lanzamiento de la piedra para inmovilizar a un enemigo o a una presa, abre un claro en el que se gesta la humanidad del hombre en la medida en que le permite tomar distancia respecto del mundo circundante, le permite el contacto a distancia. En este punto, eso es una idea que me vino a la mente cuando estaba leyendo el texto. Parece que Sloterdijk está como muy en la tradición fenomenológica y también, pues aunque no es un fenomenólogo, en referencia a Bergson, cuando habla de la manera como se da la génesis, cuando tratan de explicar la génesis de la conciencia. Y Bergson es muy interesante en este caso, y creo que el argumento de Sloterdijk va en el mismo sentido, y es, él lo que dice es, dependiendo de la sofisticación de nuestros sistemas perceptivos, de nuestros órganos de percepción, asimismo se va, digamos, estableciendo una curvatura distinta en la relación espacio-temporal, digamos, en nuestra comprensión espacio-temporal del mundo. Básicamente lo que dice es, cuando usted tiene la visión que le permite, para poner un ejemplo trivial, ver el león a 500 metros de distancia, usted ya tiene la posibilidad de pensar, por ejemplo, si sale a correr o si se sube a un árbol. Es decir, de considerar posibilidades. Esta sofisticación, por decirlo así, técnica de la visión, este desarrollo de un órgano de los sentidos, es el que permite el surgimiento de la apertura a diversas posibilidades, y eso es básicamente, el medium en el que se va a dar el surgimiento de la conciencia según Bergson. Y aquí, cuando él habla de la piedra, básicamente está diciendo lo mismo. No en este texto, aquí yo me estoy refiriendo al ensayo que él tiene en este mismo libro, Sin Salvación, donde está también incluido Normas para el Parque Humano, sobre lo abierto, una clarificación del... Lo abierto, sí, una clarificación del ser, ¿no? La domesticación del ser, sí, sobre una clarificación del claro, se llama. Y allí ahonda, digamos, más en estos planteamientos que permiten entender cómo ciertas ideas que esboza Heidegger sobre cómo lo que es constitutivo del humano es que la existencia es posibilidad, lo que significa un ser humano es estar expuesto a un horizonte indefinido de posibilidades. Es algo que retoma aquí Sloterdijk de una manera, digamos, más radical, en tanto que lo va a tratar de ligar a investigaciones concretas de la antropología, de la genética, de la biología, diciendo o sugiriendo con ello, pues mire, Heidegger se queda corto en su prejuicio de que toda forma de referencia a la antropología lo que hace es, por decirlo así, desvirtuar la reflexión ontológica, en tanto que reduce lo ontológico a lo óntico, que sería, digamos, la salida usual de Heidegger frente a, digamos,
a cada una de las instancias en las que se topa con la necesidad de referir a la antropología, a la biología o algo así. Entonces, lo que quiero señalar con esta reflexión es que buena parte de los planteamientos que está desarrollando acá Sloterdijk son o se pueden leer como una lectura o relectura de lo que es ese claro, esa Lichtung de la que habla Heidegger. Y es una lectura que, pues es mi esperanza mostrar que es así, es una lectura que no termina explicando lo complejo, refiriendo a lo más complejo, sino que de hecho está tratando, digamos, de darle un asidero muy concreto a lo que significa este claro. Y eso yo creo que es también uno de los valores, digamos, fundamentales de este texto. Y aquí podríamos entender una de las referencias sobre las que yo llamaba la atención inicialmente, esa de la telecomunicación o la comunicación a distancia. Básicamente lo que uno puede leer cuando contrasta este texto con el de la domesticación del humano es, así como la piedra supone un contacto a distancia y es un arma y supone, digamos, ya la apertura de unas ciertas posibilidades, un cierto distanciamiento del circunmundo también, la tradición humanista, como esa telecomunicación, ese lanzar cartas a la distancia para un remitente todavía para un destinatario, todavía desconocido. Sloterdijk la lee como una modalidad, por decirlo así, más sofisticada y que implica en cierto sentido también un cambio de naturaleza, no es meramente un cambio de grado, pero una cierta variación de ese primer lanzamiento de la piedra. Es algo que, ese claro que se abre o que se comienza a abrir, no se abre, se comienza a abrir con el lanzamiento de la piedra, es algo que ya se entiende más claramente como plenamente constituido en el lanzamiento de las cartas del humanista, que en últimas funcionan también como bombas al final. Es decir, como concluye el final de esa tradición humanística, de alguna manera está marcado por lo que significa la bomba atómica, el escenario de esa posibilidad de exterminación masiva del humano. Entonces, allí se ve claro, no es inocua esa tradición humanística. Y no es inocua no solamente en el sentido de que puede o que supone unas ciertas lógicas de dominación, sino que en ella nos enfrentamos de nuevo con lo que él, en el otro ensayo, dice es la esencia del humano. Y él dice, si hay algo así como la esencia del humano, y en eso no estoy de acuerdo con los que defienden que el humano es plena indeterminación o es absoluta indeterminación, y no hay algo así como él dice, sí hay una esencia del humano, y es estar siempre entre el estrés y la búsqueda de lo nuevo, entre la neofilia y el conservadurismo, estar siempre como en esa tensión entre la tradición que se ha consolidado y me permite a mí un cierto estado de confort y de comodidad, y la exposición o el temor también a ese futuro incierto, digamos, frente al cual debo prepararme. Y él dice, la esencia del humano está básicamente en esa tensión. Y eso es algo que se puede leer también claramente en el diagnóstico que él hace sobre esa tradición humanística. La cuestión entonces es cómo se supone que debemos leer o interpretar o asumir este fin. Y entonces me voy a detener más sobre este punto, digamos, insistiendo sobre esa lectura que él hace del claro, de Heidegger. Retomemos un poco lo que dice Heidegger sobre el concepto de claro. Heidegger piensa de una manera un tanto paradójica que lo propio del hombre es justamente aquello que lo aliena o expropia, aquello que lo desborda o lo lleva fuera de sí, lo remite a un afuera, el éxtasis de lo abierto. Para Heidegger el hombre es el guardián del ser, en cuanto que es interpelado por el ser, requerido por este, que se da en el claro. Y ahí lo de el ser requerido por el ser es interesante porque Sloterdijk, cuando está leyendo a Nietzsche, va a llamar la atención sobre eso. Hay unos que son queridos, dice Nietzsche en el Zaratustra, y él lo lee, son requeridos, son sujeto de dominación, y hay otros que son los que quieren. Él establece esa distinción. Y aquí, pues, se usa el mismo término, el hombre es requerido por el ser, que se da en el claro. Entonces voy a leer un pasaje de la Carta sobre el Humanismo en que Heidegger enuncia esto. La metafísica, cito, se cierra al sencillo hecho esencial de que el hombre solo se presenta en su esencia en la medida en que es interpelado por el ser. Solo por esa llamada ha encontrado el hombre donde habita su esencia. Solo por ese habitar tiene el lenguaje a modo de morada que preserva el carácter extático de su esencia.
a estar en el claro del ser es a lo que yo llamo la existencia del hombre. Solo el hombre tiene ese modo de ser, solo de él es propio. Fin de cita. Según se muestra en este pasaje, y en línea con la argumentación de Sloterdijk, Heidegger concibe la esencia del hombre de una cierta pasividad, escucha o subordinación al ser. La esencia del hombre se da en la medida en que es requerido, interpelado por el ser. La determinación más propia del hombre, el horizonte que guía en ese sentido su crianza, es la escucha del ser, el lenguaje que se da en el claro. En la apertura o aperturidad que marca su existencia, el hombre puede morar, habitar, en la medida en que tiene el lenguaje. Y entonces ahí dice Sloterdijk, sin el lenguaje, sin el éxodo al mundo solo produciría animales psicóticos, de no ser porque, él dice así, el éxodo al mundo solo produciría animales psicóticos, de no ser porque este éxodo supone per se una entrada a la casa del lenguaje. Estoy parafraseando algo que él dice allí sobre, básicamente lo que nos permite como yo entiendo este pasaje es lo que nos permite de alguna manera apropiarnos de ese horizonte de posibilidades que se abren en el claro, es el lenguaje. Es lo que nos permite de alguna manera decir esas cosas. Ese exceso que se da en el claro, el exceso de lo ente, la multiplicidad de cosas que emergen allí, el estar expuesto a todas estas cosas, de alguna manera lo podemos apropiar en la medida en que ya estamos en casa en el lenguaje. En otras palabras, en la medida en que ya habitamos, en la que ya venimos al mundo con un lenguaje ya constituido, ya dado. De esta manera, se explica que la relación entre el hombre y el mundo es una relación que es apertura que supone, por decirlo así, un diálogo con el ser de las cosas que se basa en una llamada a distancia, también una telecomunicación. Las cosas se mantienen en la cercanía, en la vecindad del ser, se traen, se hacen próximas, en tanto que son en la palabra. De acuerdo con esto, Sloterdijk llama la atención sobre el hecho de que Heidegger aún conserva el modelo epistolar para comprender lo que es lo humano, en tanto que mantiene todavía el modelo de un remitente y un destinatario. Y esto es importante porque, para entender adecuadamente, y es lo que él criticaba de la lectura que hacía Habermas, o el periodista que posteriormente citó Habermas en su crítica a Sloterdijk, es que lo que plantea Sloterdijk es el nuevo panorama de la relación con la técnica nos pone ante un nuevo panorama metafísico en el que las categorías tradicionales para comprender nuestra relación con las cosas ya no son adecuadas. Es decir, soy un sujeto que domina una técnica, soy un sujeto que domina una cosa que está ahí frente a mí como un objeto para ser analizado, contemplado, en fin. Ese ya no es el modelo con el que podemos comprender lo que está pasando con estas nuevas técnicas. Él dice, hay información, lo que nos muestra la genética con los nuevos hallazgos sobre el ADN o la misma informática, hay información, es decir, hay objetos cuyo carácter es de alguna manera, o cuya esencia es de alguna manera espiritual, es decir, se caracteriza el objeto porque provee una cierta información, la información en el sentido de algo que es un exceso respecto de lo meramente material, meramente físico. Entonces, para comprender adecuadamente el tipo de objetos con los que nos estamos relacionando hoy en día, debemos superar esta comprensión metafísica de las cosas. En ese sentido, Heidegger es todavía muy metafísico. Mantiene la idea de un remitente y un destinatario del mensaje. Y él está apuntando a una comprensión de la técnica, en la que es, por decirlo así, autopoética, o él va a hablar de la homeotécnica, de la técnica que se comprende a sí misma, que es autónoma respecto de, por decirlo así, la influencia externa del hombre o de cualquier intento de dominación extrínseca. El hombre existe en la aperturidad, en el claro, en cuanto está expuesto a posibilidades. Estas posibilidades son dadas al hombre desde el lenguaje. El lenguaje es el que le permite de alguna manera apropiar y definir, literalmente incluso, estas posibilidades. En ese sentido, los límites de lo humano no están predeterminados y se constituyen en cada caso en respuesta a la interpelación del ser, que es primordialmente una interpelación mediante la palabra. En últimas, todo esto apunta a mostrar que en nuestro encuentro con las cosas se presupone un horizonte, un espacio del encuentro, y dicho espacio, como el fondo que permite la aparición de la figura, no puede en principio reducirse a la condición de figura, de ente, de cosa. Lo que estoy tratando de decir es, Heidegger está pensando el claro como aquel, por decirlo así, espacio que se presupone en cualquier encuentro con las cosas. Para que yo me pueda encontrar con algo, debe haber un espacio en el que
ese algo y yo estamos, ya nos encontramos. Y ese es como un límite en la explicación de Heidegger. Es decir, el claro simplemente está dado, es donde se da el ser, o es un concepto límite, es un concepto más allá, en cierto sentido inanalizable, más allá de eso no podemos ir, según Heidegger. Sloterdijk va a decir, no, es posible dar una explicación de cómo se constituye ese claro, y de hecho es fundamental dar esa explicación, o tratar de dar una explicación de cómo se constituye ese claro, para comprender lo que está sucediendo con nuestra relación actual con la técnica. Entonces, si bien Heidegger barrunta la posibilidad de una superación del humanismo que conlleva una reivindicación de las posibilidades de lo humano y no simplemente una negación, entonces el punto es, no se trata simplemente de negar lo humano, no se trata simplemente de criticar lo humano o de despreciar lo humano, sino de hecho de valorarlo desde una perspectiva distinta que permita, por decirlo así, ampliar sus posibilidades o vislumbrar, digamos, de manera más amplia sus posibilidades. Su renuencia, esto él lo avala en Heidegger, sin embargo su renuencia a explorar cualquier interpretación de tipo antropológico, biológico, del claro, supone una limitación en el alcance de su reflexión. Según lo muestra Sloterdijk, que el análisis de los límites de lo humano y lo que implica su domesticación no puede detenerse en la mera indicación formal, eso es una expresión de Heidegger, es como cuando llegamos a los conceptos límites lo que podemos hacer es como una indicación formal. No una explicitación plena de su contenido, y lo que implica su domesticación. El análisis de los límites de lo humano y lo que implica su domesticación no puede detenerse en la mera indicación formal de que el hombre habita en el claro, sino que es necesario indagar sobre las condiciones en que se ha constituido dicho claro. Sloterdijk sugiere, en efecto, que es posible indagar sobre la constitución del claro con la referencia a otras disciplinas como la antropología, la biología o la genética. En efecto, como lo indican en su ensayo sobre la domesticación del ser, el claro se encuentra anticipado por logros técnicos prehumanos, cuando homínidos, por ejemplo, descubrieron la utilidad de la piedra como arma o instrumento de poder a distancia y los primeros intentos de delimitación de una casa. En este ensayo, Sloterdijk habla de los descubrimientos de construcciones de paredes para aislar del viento previos a toda datación de restos del Homo sapiens. El descubrimiento del uso de la piedra como instrumento para la acción a distancia proporciona un margen espaciotemporal de maniobra que permite la consideración de múltiples posibilidades, así como la referencia a una concepción de la verdad como corroboración del éxito. Más aún, en la piedra que inmoviliza o mata, intuye ya Sloterdijk la anticipación de la aserción o la proposición negativa, es decir, una primera gestación de condiciones para la constitución de un lenguaje articulado. El claro está precedido por la construcción de esferas, de úteros artificiales, cuyas primeras membranas fueron definidas por las comunidades periféricas o marginales, excluidas, que funcionaban como una primera línea de defensa ante los embates del mundo exterior. Y él dice, ya allí se va constituyendo una membrana. En este orden de ideas, Sloterdijk interpreta el claro como una esfera de aislamiento de lo humano que permite su desarrollo acelerado en función de relaciones internas o autónomas, es decir, entre humanos, con independencia relativa respecto de condicionamientos externos. Este relativo aislamiento explica tanto el surgimiento del lenguaje en sus diversas manifestaciones, como también la neotenia, es decir, la persistencia de rasgos fetales en los seres ya maduros, como la prematuridad característica del ser humano. Eso que señala allí, el ser humano es un fracaso como animal, se refiere es a eso, es decir, su aislamiento en estos úteros artificiales. Lo que hace es volverlo un ser esencialmente prematuro. Entonces él llama la atención, si quisiéramos que un ser humano naciese con las capacidades, digamos, de resistencia y de la autonomía que tiene un primate, tendría que ser gestado 21 meses en el útero materno. Entonces, para hablar de cuán prematuro parece que es eso. Y por otra parte, el que tengamos esta piel, en fin, son como esas características fetales que permanecen en lo que él llama neotenia, y que es una de esas, digamos, de esas manifestaciones de lo que sucede cuando se generan estos úteros, estas esferas. Estas son algunas de las consideraciones que están detrás de la noción de antropotécnica que introduce Sloterdijk en Reglas para el Parque Humano. Básicamente lo que se muestra con este ejemplo de la neotenia es, fíjese cómo la modificación de ciertas condiciones externas y el desarrollo de ciertas técnicas redunda en una configuración distinta del animal humano.
es otro tipo de ser, se convierte en otro tipo de ser. Con esta expresión antropotécnica se trata de mostrar que el humano se origina desde una intervención técnica, pero desde un esquema de relación humano-técnica que escapa a todo ejercicio de dominio unilateral. Y yo creo que aquí también, digamos, resuenan algunos de los planteamientos de Heidegger sobre la técnica, en el sentido de que la esencia de la técnica no es técnica, en el sentido en que lo esencial de la técnica o la técnica en su esencia no se reduce a una manipulación de medios para fines específicos. En cierto sentido, cuando usamos la técnica nos constituimos también a nosotros mismos. Y eso es de alguna manera lo que se está tratando también de explicar cuando se habla del claro. Y el claro es un espacio en el cual se da esta correlación entre hombre y mundo, mediado por la técnica, que supone una correlación en el sentido de una modificación mutua. A la medida que modificamos el mundo, nos modificamos a nosotros mismos. Todo eso es lo que está en juego en el concepto de antropotécnica. Lo humano se constituye como sujeto en su relación con la técnica, en respuesta a las posibilidades que abre la técnica, y la técnica se descubre y se desarrolla junto con el desarrollo del humano en una interrelación que permanece abierta y, por tanto, irreductible a toda lógica de dominio. En suma, al usar una técnica, el ser humano se transforma a sí mismo, de manera que, en sentido estricto, no preexiste como amo al instrumento técnico. De esta manera, Sloterdijk esboza una línea de pensamiento que se proyecta al menos en principio más allá de lo propuesto por Heidegger, según la cual la referencia al claro como lugar de co-constitución de ser humano y mundo a partir de la técnica, y particularmente a la luz de las técnicas modernas para la intervención genética y la modificación del ser humano mismo, permite pensar más allá del humanismo como telecomunicación que busca la fundación de una amistad basada en el modelo remitente-destinatario. La salida más allá del humanismo se da a partir de una comprensión de la técnica, desde este modelo de la antropotécnica que él está tratando de explicar, digamos, su génesis desde esa perspectiva antropológica. En el contexto de las nuevas técnicas del mundo digital y los descubrimientos relativos al ADN, es claro que hay información, es la frase que usa Sloterdijk, afirmación desde la que nuestro autor remite a un nuevo panorama de descubrimientos que nos obligan a esbozar una ontología que desborda la distinción entre sujeto y objeto, entre espíritu y materia. Desde esta interpretación del concepto de claro es posible dimensionar la importancia que tiene la referencia al pasaje de Así habló Zaratustra de Nietzsche, en referencia a las casas que ahora habitan los hombres. Si tenemos en cuenta que la casa del ser es el lenguaje y que el lenguaje opera en cierto sentido como paradigma de la técnica, todo parece indicar que la denuncia velada de Nietzsche consiste en que los hombres modernos han terminado por hacer de la técnica una casa a la medida de sus mínimos de expresión y no de sus máximos, es decir, acorde con un horizonte abierto de posibilidades. Básicamente lo que sugiere Sloterdijk es, aquí ya hay toda una posibilidad de emancipación, de liberación de posibilidades, y sin embargo persiste la tendencia a tratar de usar estos nuevos o de pensar estos nuevos medios técnicos en función de la misma lógica de dominio, es decir, qué vamos a hacer y cómo podemos lograr a partir de estas técnicas, de estos medios, nuevas formas de dominio, nuevas formas de poder, nuevas formas de configuración de Estado nacional o cosas de ese tipo. Se piensa con una lógica, digamos, anacrónica, aquella era que se está, digamos, vislumbrando con estas nuevas posibilidades técnicas. El superhombre refiere en este caso a la posibilidad que tiene el hombre, gracias al entorno abierto que le proporciona la técnica, de ir más allá de sí mismo, lo que se puede traducir ahora como unir más allá del humanismo, más allá de la cultura alfabética de dominio del sabio, incluso. En efecto, la referencia al sabio como al creador ideal de hombres la extrae Sloterdijk principalmente de Platón y específicamente del diálogo del político. En este diálogo, Platón trata de especificar en qué consiste el arte de la política y al final la define como una especie de arte de la crianza de animales bípedos sin plumas ni cuernos. Entonces se llama la atención de cuán irónico, cuán cómico es al final el análisis que hace Platón del animal humano y lo que es el arte político como crianza del animal humano. El político sería en este contexto el que tiene el conocimiento respecto de cómo criar adecuadamente a los hombres, mezclando de manera balanceada su capacidad para la guerra, tanto como su obediencia para el trabajo, para lograr, como lo menciona Sloterdijk, una sociedad de juiciosos. Esta comprensión del arte político es al menos una de las modalidades de comprensión de la domesticación del humano que subyace al humanismo. Aquella modalidad según la cual el hombre debe ser educado por el sabio,
que, observando el paradigma de lo que es el guardián, entrelaza armónicamente los diferentes tejidos, saberes que constituyen la polis humana. Es que es interesante, en el político no solamente se hace referencia, digamos, al arte político como un arte de la crianza, sino también se lo compara con el arte del tejido. Yo cuando leí el texto de Platón no tenía presente ese texto de Sloterdijk, luego no vi cuán peligroso y problemático era el texto de Platón. Y me pareció muy bonita la idea del tejido, porque suponía una comprensión de la política, lo leí yo así, que no era intervención, o sea, no era como tanto de dominio, no es tanto que el político haga en sentido estricto, sino reúne. Es decir, lo que hace el político, según esa metáfora del tejido, es poner en interrelación los diferentes saberes, los diferentes campos que constituyen la polis, en una relación armónica y hacer, digamos, una bella obra, un bello tejido con todas ellas. Pero en sentido estricto, su hacer no es una producción de una cosa en específica, sino es una, digamos, una correlación, estableces una correlación entre las cosas que ya hay, entre los saberes que ya hay que constituyen la polis. Sin embargo, como lo muestra Sloterdijk, detrás de estas metáforas lo que hay de todas maneras es una referencia al gobernante como aquel que sabe efectivamente cómo hay que mezclar los saberes, cómo hay que mezclar los elementos constituyentes de la polis. Y más allá de mostrar, digamos, con esto es con lo que quiero concluir, más allá de mostrar, esto es un modelo problemático de concepción de lo humano, de lo que está en juego es, por decirlo así, reconocer que es caduco, que ya no va más, que lo que significa el humanismo ya no es vigente. Y él lo dice así, y eso es lo que no le gustaba a Héctor, cuando habla es que el humanismo siempre era de alguna manera reactivo, siempre suponía algo respecto de lo cual iba en contra, y eso respecto de lo cual iba en contra se lo llaman los bárbaros. Y entonces, como interpretamos todo siguiendo esa misma lógica, es todo lo que está ocurriendo siguiendo esa misma lógica, entonces vemos lo que aparece con estos nuevos medios, cuando entonces uno dice, es que los estudiantes ya no leen, o es que la gente ya no se leen los clásicos, cosas de ese tipo, y estamos como, pensamos que estamos frente a una nueva forma de barbarie, y allí lo que habría es una interpretación basada en una lógica anacrónica. Bien, yo sugiero dos asuntos, que discutamos este asunto de la propuesta de Sloterdijk, que una nueva relación con la técnica nos hace superar el humanismo, en el sentido que no tenemos que volver a un neohumanismo como se intentó después de la Segunda Guerra, y que eso es anacrónico, sino que lo que hay que establecer es una nueva relación con la técnica que no implica necesariamente un humanismo. Esa es la primera tesis. La segunda es que viéramos todos estos procesos en relación al poder, a la política, a la naturaleza humana, entre lo inhibidor y lo desinhibidor, y la tensión que también Gustavo presentaba entre como conservadurismo y neofilia. Neofilia, sí. Yo tenía, más que a tu bella exposición, una pregunta más seria, era como un comentario, y es que casualmente mientras estaba leyendo Sloterdijk, estaba leyendo unas críticas sobre el museo y el museo contemporáneo y todo lo que está pasando hoy día, digamos, con el museo, y pues era extraordinario ver cómo estas cartas a los amigos, esta, digamos, búsqueda de esta metafísica detrás de las cuales hay el universal o la alfabetidad y una cierta noción de lo que es cultura, en este caso también de lo que es arte, ha llevado, ha conducido a los museos por lo menos desde, digamos, la gran crisis de los museos arranca en el 2000. Tanto como para que Douglas Crimp hable de las ruinas de los museos. Y digamos que los museos han estado sometidos a una reestructuración profundísima que no tiene respuesta, porque si yo no soy mal tampoco le doy a él la respuesta, él hace es como un diagnóstico, pero no dice cuál es la ruta, o yo no entendí. Y es un poco lo que le pasa a los museos. Los museos dicen no tenemos que ir a la alfabetidad. Entonces empieza a haber una cantidad de museos, entre otros esperpénticos, porque también los esperpénticos tienen cabida con esta
ese juego con la técnica, como el Museo del Caribe que cerró, eso era espantoso. Sí. El del Caribe Se era cerró. pura plasmas y interfaces muertas. Entonces me parece que algo de lo que él está diciendo pues tiene una sincronía profundísima con una cantidad de malestares que se manifiestan en diferentes lugares de la cultura, y uno de ellos es el museo como emblema muy radical, pensaría yo también de medios inhibidores, como es la palabra que él usa, que calman. Entonces Amansadores. Amansadores, sosega. para ser amansado y estar como, acuérdate que eres de los nuestros, entonces uno y versus, digamos, las preguntas desesperadas, por ejemplo, de los museos que hablan de las culturas subalternas, que son, yo creo, los museos que se atreven a traspasar más fronteras sin saber bien para dónde van, interpelando de maneras distintas desde otros lugares que no sea esta cultura humanística como universalizada, de la cual el museo era como ese paradigma. Entonces, no sé, a mí me parece que ahí hay algo. Y finalmente, algunos artistas como Wilson, Fred Wilson, lo que hace es, tal vez hace lo que dice Sloterdijk, pero volviéndolo práctica, y es seguramente un poco caótico y anarquista, pero él se mete en el museo, que es como meterse en el lenguaje, y lo explota por dentro, ¿no? Lo hace disfuncionalizarse con intervenciones radicales que no tienen nada que ver con el discurso consabido, digamos. Entonces hace instalaciones que muestran el racismo, por ejemplo, y el odio simbólico y el silenciamiento simbólico de culturas y culturas y culturas, a través de instalaciones en los museos más convencionales y más segmentados, como por decir algo, el Metro. Entonces, no sé. Quiero subrayar un punto ahí que estaba en la exposición de Gustavo y que tiene que ver con esto, y es exactamente, aunque el humanismo haya tenido una pretensión universal, tú lo subrayaste muy bien, sabemos que es una secta occidental. Pertenece a la secta occidental, de la cultura occidental. Sí, como ¿Por todas. consiguiente qué, perdón? Provinciano. Sí. Pues Sí, es su problema, pero se universalizó, como una tendencia, no es que lo sea, sino que fue una tendencia, y creo que es lo que es Sloterdijk. Siempre hay esferas, ¿no? No hay una esfera. Bueno, en fin, también, pero esa es otra discusión. Se encuentran como unos escenarios muy peculiares acá, y es esta noción de domesticación en torno a la educación, pero también la de parque, museo y un poco atrevidamente comunidad. Sobre todo ahí la de comunidad. que él la usa también. ¿Ah? Que él la usa también. Y parque temático que usa eso. Como Jurassic Pero Park. la comunidad que toma como dos... No hay que parar. No sé, me parece que toma como dos direcciones. Una que se mueve la tentación de la comunidad es el escenario de la legislación de las posibilidades. O sea, el gobierno decide dentro de esa incertidumbre, pero a la vez el parque humano o en la dimensión contemporánea es como un parque de inclusión de todo lo que quepa, de todas las posibilidades, y su modo de ordenamiento es: te doy la posibilidad de ser lo que quieras siempre y cuando entiendas que eso es libertad de caber dentro de la legislación. Es como una escena muy extraña la que estoy viendo acá en esta... Y el museo, naturalmente, tiene... Casi podría uno pensar que el autor pudo llamarle no parque humano, sino museo humano, en algún lugar. Yo creo que hay como una referencia ahí también a Jurassic Park, que estaba de moda en aquella época, Claro. ¿no? 1997, Es por Jurassic Park. sí. Entonces, bueno, Porque también hay Que toda la es un cuestión, parque ¿no? genético, que se Jurassic Park. encuentran Pero esto es un parque parte genético del de ADN humanos. del dinosaurio, y a partir de ahí construyen toda la... Es un poco como esa fantasía también. Sí, es un parque museo. Sí. Por eso la... Pues solo quería como ponerle la palabra comunidad en el centro de esto, porque también aparece la noción de amistad, un cruce ahí extraño, ni tan extraño, pero
esto de la mansedumbre que resulta de esta intersubjetividad, ¿no? Y insiste también en la palabra intersubjetividad, el ruido que ocasiona. Pues ahora sí, viene una consecuencia directa en ciencias humanas contemporáneas, como estamos pensando de forma contemporánea el presente. O sea, ¿con qué contamos? O sea, si vamos a desvalijar toda esta manera de ese museo, ¿con qué contamos? O sea, se nos abre una pregunta sobre, no sobre los límites del humano, sino la categoría con la cual vamos a contar para la construcción de una reflexión política del presente. Eso. Yo quería hacer un comentario, pero voy a reaccionar al comentario de Jairo. A reaccionar. Quiero reaccionar. Puedo reaccionar. Yo lo que entendí es que las instituciones educativas ya no tienen el control de la domesticación. Y en ese sentido, la crisis del humanismo se ve en el museo, pero también se ve en la escuela, y mucho más hoy cuando incluso nosotros mismos ya no éramos tan educados por el colegio como antes. Digamos, la idea de normalización de la escuela hoy día no sé qué tan eficaz puede ser. Y en ese sentido no es que desaparezca la domesticación, creo yo, sino que se multiplican las formas de domesticación. Entonces, domesticación viene de la idea de que algo entra a la casa, de que se vuelve de la casa. Doméstico es algo que puede formar parte del ambiente familiar y que no lo perturba y que no lo desestabiliza, sino que entra armónicamente a la casa. Y en ese sentido lo de amansar, apaciguar, sosegar, mitigar, digamos que da lugar a una economía tranquila, digamos, cotidiana, tranquila. Yo lo que veía también a la luz de lo que ustedes decían era, Heidegger escribe una carta en todo caso. Y al escribir una carta se mantiene en el modelo de mandársela al amigo para acabar de completar en París. Entonces es el modelo de construir comunidad humanista, y como una contradicción en Heidegger porque ya no es humanismo sino que es otra cosa, pero es sobre el modelo de la carta, con remitente, con destinatario específico, y hay que ver que también hay los efectos de esa carta para Heidegger mismo son muy fuertes porque son como su revalorización, el crecimiento de la secta heideggeriana en Francia, si se puede decir así. Sloterdijk no escribe una carta, sino que escribe como un código, donde dicen normas para el parque humano, reglas para el parque humano, pero uno se imagina un documento institucional para gerenciar el parque. Para gerenciar el parque, realmente no es una carta. Digamos que en su género él está respetando la idea de que no es un documento humanístico. Bueno, queda ambiguo si es la propuesta de reglas o es la exposición de las reglas que se estaban usando para el parque humano, o algo así. Pero yo creo que él está describiendo la situación actual, que no es de domesticación, porque el hombre no entra a una casa, sino que hay distintos modos de domesticar que todos se dan en el espacio abierto del parque. Eso es lo que yo quiero decir, que al parecer la destrucción del humanismo es también la destrucción de la casa humana, y por lo tanto lo que estamos es expuestos como en estantes abiertos, o algo así, como un poco la idea que usted estaba señalando también. Pero no sé si yo creo que va por un lado distinto, porque o sea, mi impresión leyendo sobre todo este texto a la luz de otros es que no se trata de decir que o algo así como una apología de la domesticación, sino de mostrar que quiéralo usted o no, la domesticación no es jamás plenamente posible, algo así. Es decir, el humanismo era como un intento de domesticación, pero pues ciertamente fracasó, pues es decir, pues lo que estamos viviendo hoy ciertamente podría decir es un fracaso del humanismo, es decir, una cultura de prevalencia del humanismo conduce a una donde la gente no quiere leer los clásicos, donde ya eso no, y ya la forma de instrucción no es la misma, es decir, no logró replicarse satisfactoriamente, sino por un periodo muy limitado de tiempo. De hecho, si uno compara, entonces dice, de hecho él alude a eso, ¿no? ¿Quién tiene los alientos para pensar cómo van a leer a Nietzsche en 2000 años como nosotros leemos a Platón? Es decir, ¿qué es lo que se deriva de Nietzsche? Todavía no tenemos alientos para pensarlo. Y creo yo, eso sintetiza un poco la idea de lo que él está planteando sobre la relación con la técnica, y es lo que él observa es que hay una relación muy conservadora frente a lo que puede pasar con el nuevo mundo digital y con el nuevo mundo de la genética y todo, información, en fin. Como que se tiende a pensar, perdimos la casa,
Y entonces hay que tratar de ver cómo volvemos a educar a los, o sea, cómo los obligamos a leer La República o a Dante, o Balzac, en fin, cómo les hacemos, porque ya los chinos no quieren leer eso. Y además la gente va más al cine que ya leer, y además ni siquiera, ya es YouTube. Y entonces, el punto es, hay una fuga, y por eso dice, la tendencia es, hay neofilia necesaria, o sea, hay una exposición y una especie de atracción por lo nuevo y lo desconocido, irreprimible, y hay un conservadurismo, no recuerdo, él usa un término más, quizás más sofisticado, pero en última salida es como una tendencia a permanecer en casa y a solamente salir al paseo, pero manteniendo la casa, cuando critica ya Heidegger. Entonces, no creo yo que se inscriba tan, digamos, tan de lleno en esa lectura de la teoría de la comunicación que decía Jairo, como no creo que se inscriba. De hecho, lo que está mostrando es la comunicación siempre hace más de lo que usted cree que ella hace. Y cuando usted inventa una técnica, usted hace más de lo que usted cree, y eso creo que es donde va Heidegger. La esencia de la técnica no es técnica en el sentido de que escapa a su manipulación. Un ejemplo que siempre cuando explicaba este punto a mis estudiantes en seminario a veces es, pues el celular, usted cree que está creando simplemente un medio un reemplazo del teléfono, que usted simplemente carga acá. Entonces es algo tan simple como, yo recuerdo que antes para llamar a un amigo yo tenía que llamarlo a la casa y normalmente me contestaba o el hermano o la mamá o el papá, y desde hace 15 años no hablo ni con el hermano, ni con la mamá, ni con el papá, porque yo llamo directamente al celular. Entonces uno podría decir, usted inventó el celular, pero está reconfigurando las relaciones sociales, humanas, de una manera que usted no sabe cómo. Y además no puede decir, quien inventó el celular tenía un diseño ahí, o un plan, o no se sabe a dónde conduce. Y el punto es como, y en ese sentido yo no creo que sea apocalíptico, es como, y cómo nos abrimos a eso que no sabemos. Es decir, como aquí no necesariamente hay que ser conservadores, yo creo que es el punto. Y la idea de la homeotecnia es, básicamente, quiéralo usted o no, es decir, usted puede querer ser conservador todo lo que quiera, pero quiéralo o no, esto va a generar unos resultados que escapan a su dominio.